Damos la bienvenida más formal, recibiendo a los que se van sumando. Acá desde la Argentina, buenas noches, para otros lugares, buenas tardes. Así que depende de dónde se estén sumando a esto que llamamos el proyecto Cutralhue. Cutralhue significa fogón y invitamos, hoy tenemos invitado a Eduardo Pincén y a la doctora Verónica Molina. Pero primero vamos a agradecer a las instituciones que participan del proyecto y que apoyan: a Círculo Estrella Vital, a la Escuela de Teología Indígena, ETI, al Instituto de Constelaciones Familiares y Trauma, el ISFT, y también agradecemos a las instituciones que apoyan el proyecto: a Claxo, Centro Latinoamericano de Ciencias Sociales, Flaxo, República Dominicana, y Amerindia Continental. Nada, y los integrantes de este proyecto están Margarita Moll, eh, Estela Brioso, Julián Daza Malo, Luciano Tronco Gutiérrez, Cristian Muñoz Vera y quien les habla, María Alejandra. Y como siempre hacemos, tenemos acá unos minutos para la parte de espiritualidad, que la ibas a hacer, no sé si Estela o Margarita. Estela. Estela. Bien. Hola, Ay, hola, buenas hola. noches. Hola, Eva. Bienvenida. Hola Eva, bienvenida. Gracias, muchas gracias. Estamos apagando los micrófonos. Bueno, entonces comenzamos en esta nueva tarea de reflexión, de encuentro sanador, de encuentro de revisión, de encuentro de reflexión, de encuentro de mirar la vida, los eventos, la historia, las personas. Y desde esta intención comenzamos presentando la luz a nuestros 4 puntos cardinales de la Tierra, para que desde donde quiera que nos encontremos podamos hacer esa misión de iluminar. Quiero presentar la parte este y comenzamos desde nuestro propio corazón, nuestra propia casa y la parte este del lugar de la Tierra donde te encuentras, y así miramos la parte este del mundo y deseamos que se haga la luz, y con la luz la sabiduría, la paz, la armonía y el amor. De esa misma manera, miramos hacia el sur y revisamos desde el sur de nuestro corazón, de nuestra casa, de nuestro territorio, hacia toda la parte sur del mundo, y pedimos que la luz sea en los corazones y en la creación, y que esa luz traiga paz, encuentro, armonía, sororidad. Y miramos la parte oeste de nuestro ser, de nuestra casa, de nuestro territorio, y la parte oeste de todo el mundo. En nuestro caso, en la parte oeste está la República de Haití, y luego miramos a la parte oeste de todo el mundo, de todos los lugares que estamos aquí reunidos, y enviamos esta luz para que esta luz se convierta en presencia de convivencia, en respeto a los territorios, a las personas, a la vida. Y miramos la parte oeste, la parte norte, perdón, de nuestra casa, de nuestro territorio, de nuestro cuerpo y de todo el planeta. Y agradecemos a la Madre Tierra en sus 4 puntos cardinales, agradecemos a toda nuestra ancestralidad, agradecemos a todo lo que somos y lo que tenemos. Y desde la parte norte pedimos luz para el norte y para nosotros y para este encuentro. Y desde nuestros corazones pedimos que sea iluminada toda la tierra,
y la agradecemos. Y que la luz sea también para las personas que nos van a orientar con su reflexión en esta noche, para nuestras familias, para nuestras vidas, para todo nuestro planeta y todo nuestro universo. Hecho está, así es y así será. Gracias. Amén. Pasamos la palabra a Alejandra. Gracias, gracias Estela. Muchísimas gracias por ese saludo. Y bueno, tenemos a Eduardo Pincel, que lo voy a presentar. Y ahí vamos a charlar unos minutos con él para después charlar con la doctora. Eduardo Pincel es del pueblo Gunún Cuna Mapuche, es hijo de Luis Pincel y de Dora, y nieto de Inocencia Pincel y Rosa, y de Nelly y Fortunato. Bienvenido, Eduardo, muchas gracias por estar hoy acá en este Cutralhue, en este fogón y compartir con nosotros. Gracias. Margarita. Sí, gracias. Vamos a darle la palabra para que él nos cuente un poco más de su presentación antes de pasar a las preguntas. Así te conocemos un poquito más. Bueno, un segundito, ¿eh? Sí. Sacame la puerta, no, por favor. A ver, me dan un segundito, perdonen, ¿eh? Sí. Andá a limpiar, amor. Dale. Andá a decirle a mami. Que justo me vino mi hija con el dedo con sangre. Ay, mamá mía. Eh, ¿Cómo es? Bueno, Mari, con Puché, Inché Eduardo Pincén, Pinguén, con una cuna mapuche, Tenché, eh, actual, hola hermanos y hermanas, quiere decir Mari, se dice hermano y se dice hermana, o sea, Peñí y Lamien, porque somos todos hijos de la madre tierra, de la Ñuque Mapu, y bueno, me presenté en lengua, una lengua que venimos, los mayores nuestros dicen que la venimos recordando, pero bueno, en estos tiempos sería como reaprendiendo, ¿no? Eh, venimos, yo soy el lonco de la comunidad, Vicente Catuno Pincén, soy el cacique actual, el anterior era mi papá, pero bueno, partió al Guanumapu y quedé yo. Y desde hace ya como 25 años venimos reconstruyendo la comunidad en sí. Antes, o sea, cuando yo era chico, yo nací en 1982. eh, Era solo mi papá. Mi papá me sacó un día un juego al Cutral y me dijo, Edu, nosotros somos mapuche, no digas nada, no le digas a mamá, no le digas a nadie, pero vos sos mapuche y tenés que aprender. Y bueno, a partir de ese momento, él me empezó a enseñar. Y una de las primeras cosas que supimos fue que el conocimiento lo sostuvieron las mujeres de la comunidad. Una vez que el cacique Pincén cayó en 1876, y fue paseado en jaula por la calle Florida, acá en Argentina, y llevado preso a la isla Martín García, las mujeres que fueron repartidas en prostíbulos y llevadas para ser sirvientas en otros lugares, son las que conservaron el conocimiento. Ese conocimiento, eh, cuando fue el momento, se animaron a transmitirlo. Los hombres que sabían que eran hijos del cacique Pincén o nietos, tenían mucha vergüenza. Entonces, ahí le transmitieron a mi abuela, que, que no es mapuche, que es la compañera de mi abuelo, eh, le transmitieron el saber y ese saber se lo transmitió a mi papá. Y mi papá a nosotros. Y bueno,
lo que él nos decía, que teníamos que estar atentos a una señal, porque Inacayar y Foyel, que son los últimos que caen, habían dicho que iban a venir un tiempo de dolor, que estemos atentos, que cuando pase ese tiempo vamos a volver y vamos a poder volver a decir quiénes somos. Y bueno, ese tiempo fue más o menos coincide con cuando se cumplen los 500 años de la ciudad de Colón, América. Yo era chico, pero bueno, mi viejo me lleva a la marcha del 12 de octubre acá en Buenos Aires, una marcha por el medio vemos los originarios y todo alrededor estaba lleno de policías y de banderitas de España. Y bueno, así como que iniciamos, esto todo previo o sea, ya 92, ¿no? Para ese momento, yo si bien era chico, mi viejo me había hecho leer mucho, me había pedido que primero tenemos que conocer al otro bien. eh, en palabras de él era conocer al enemigo. Entonces, conocí primero al enemigo y después pude meterme en el mundo mío. Se fueron abriendo puertas. En el año 1999 aproximadamente, una comunidad nos abraza, una comunidad que estaba conformada, que conserva las tradiciones, nos abraza y nos conserva y nos empieza a enseñar la cosmovisión. Hasta ese momento nosotros teníamos toda la lectura, habida y por haber, pero no teníamos la cosmovisión. Y bueno, fuimos adquiriendo la cosmovisión. Para ese momento éramos mi papá, yo y dos más. Esa comunidad que nos abraza nos empieza a enseñar y a medida que nos enseñaba, nos, nosotros empezamos a llevar más gente. Gente que venía que empezaba a ser parte del grupo que íbamos. Llegó un momento en que éramos como 30 personas y nos dijeron, ya ustedes ya no son más un grupo cerrado, son una loft, son una comunidad. Entonces lo transformaron en lonco a mi viejo, nos hicieron parte de una confederación que hay, que es un consejo Picunche, se llama, en el que está integrado por 8 comunidades, bien cerradas. Son comunidades que no dejan pasar a nadie, comunidades que conservan la espiritualidad y bueno, son bastante cerradas. Nosotros hemos tenido que pasar cada vejación con ellos hasta que nos aceptaron. No la pasamos bien, porque bueno, no, Buenos Aires, por más que le dijéramos, para ellos el cacique Pincel no era nadie, pues no lo conocían, y lo único que veían eran porteños. Y bueno, entonces hay una danza que se llama Choique Purrún, por ejemplo, en la que uno baila descalzo, y por ahí nos tiraban piedritas con pinche, y bueno, se nos lastimaban los pies, nos ponían en un horario para que digamos que no, en horarios donde el sol te quema la planta de los pies. Bueno, salió sangre y entró conocimiento. Y, y bueno, después de muchos años ya nos reconocen, eh, y estamos en un proceso de recuperación de prácticas espirituales desde ese momento a hoy. O sea, después de 150 años más o menos, en el año 2021, pudimos recuperar el Guillatún, acá en la provincia de Buenos Aires, que si bien nosotros no tenemos tierras, pero bueno, alquilamos un lugar bien cerrado y hicimos el primer Guillatún, después hicimos el segundo Guillatún. El año pasado hicimos una ceremonia de nombres de las mujeres, porque bueno, esa prácticamente tenía, pero de desaparecida, más de 700 años, porque venía más complicada porque, o sea, ese patriarcado que hay latente en todos lados, la comunidad había dejado de lado a la mujer. Entonces, nosotros lo que hicimos fue rescatar esa práctica ahí contesto lo que llamo, rescatar esa práctica desde escritos que había de curas, gente viejos y mayores nuestros, y rescatamos la práctica y lo que hicimos fue, donde había un hueco, emparcharlo con saber que fuimos construyendo y logramos hacer la ceremonia de la mujer.
que es una ceremonia donde la mujer recibe un nombre espiritual. O sea, hasta ese momento, solamente las mujeres, cuando morían, se les cantaba un solo canto, que es un taíl. Taíl significa canto de la tierra. Solo un canto general de lamento y nada más. En cambio, los hombres, a partir de que purrucan, les ponen un nombre secreto y sagrado, y cuando fallecen le cantan a ese nombre. Y bueno, nosotros lo que hicimos fue equilibrar. Hicimos también ceremonia para ponerle nombre a las mujeres y cuando sea el momento de partir, vamos todos por igual. Y bueno, y Guillatún se escribe NG, por lo general, un Guillatún como Guille, y es una ceremonia de 3 días en la que justamente se agradece. Tiene una forma, por ahí, sí, hay videos de cómo es un Guillatún, pero está prohibido filmar. Pero uno está en forma de media luna mirando la salida del sol. Esa forma de media luna, en una suerte de chozas que no tienen paredes, que se llama, eh, en castellano le dicen ramada, pero en lengua es ricamtu, que significa estamos amparados. Bueno, la ramada, las personas, los fuegos, adelante de las ramadas de cada familia, estamos hablando de fácil 40 fuegos o más, porque de 400 para arriba de personas. Las tailme, que son las personas, las mujeres las que cantan, los tailes sagrados, que es el canto sagrado de la mujer y de la tierra, más al centro bailando el choique purún los hombres, de grupos de 5 personas, y en el centro el rewe, que están la bandera con los colores, los colores relacionados con la cosmovisión, y una rama de cada árbol que se usa más en la región. Por ejemplo, nosotros acá en Bahía Blanca usamos el molle. No, a ver, el sauce criollo, que era el que más abunda acá. Pero, por ejemplo, en el sur usa manzano, molle, chañar. Y bueno, son 3 días hay que estar ahí. Ese es el guillatún, donde cada uno tiene un rol para cumplir. Y bueno, y esos roles se cumplen, sin problema. Y bueno, eso es más o menos lo que hacemos. Venimos en proceso de recuperación de la lengua, bastante, porque bueno, el tema es que nosotros somos pampeanos, y los pampeanos no son solo mapuches, son gununacuna también. Entonces, con el gununacuna estamos teniendo un tema porque es prácticamente una lengua muerta, la hablan pocos. Entonces, también, lo mismo, articulamos con una universidad y desde los escritos e investigaciones que tienen y alguna fonética le vamos sacando y rescatando la lengua y bueno, y a su vez eh, rescatando el mapuzungún, que el mapuzungún de acá es distinto al mapuzungún de Gurumapu, de Chile. Por eso los mayores le dicen Chedungún, que es la lengua de la gente, que por ahí tiene cosas en común, pero también tiene particularidades propias del lugar. Así que venimos en ese camino y, y la verdad, bueno, nos viene yendo bastante bien. No estamos en una situación así de querer recuperar tierras, no es nuestro caso. Nosotros entendimos y entendemos que es necesario conservar el conocimiento. En este momento, a mí si me dieran tierras, yo no podría dejar de ir a mi trabajo para ir a habitar esas tierras porque, bueno, tengo que trabajar, no puedo. Entonces, lo que hacemos es, solamente nos dedicamos al conocimiento y a la espiritualidad. Edu, te podemos hacer algunas preguntas. Sí, 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 Em, mejora. sí, el tema de la conciencia, o sea, ¿tú sientes que algo cambió a partir de esa toma de conciencia, de esos saberes? Porque parece que en el, no sé, 1991 o 92, parece que era la celebración de los 500 años
de la llegada de los españoles a este continente. eh, lo vimos en el portal, pero también lo acabas de mencionar. Em, ¿Se puede decir que ahí hay un antes y un después? ¿Pasó algo en el nivel de conciencia tuyo y de otros en esas fechas o en esa festividad? No sé. Eh, yo creo que lo que sí hubo es una apertura, ¿no? Por ahí, eh, si bien todavía existen, así como esquirlas de discriminación, eh, lo que en ese momento sucede es que el mundo blanco nos abre las puertas, nos escucha. No todos, ¿no? Pero nos escuchan. Entonces, nosotros, por ejemplo, pudimos confluir con antropólogos, que durante mucho tiempo el objeto de estudio de ellos, y hoy por hoy son parte de nuestra comunidad. Uno de ellos, no sé si escucharon hablar de él, Carlos Martínez Sarasola, es un antropólogo, era, porque partió, un antropólogo muy conocido acá en Argentina y americanista, y él pasó a ser nuestro primer entierro mapuche, nuestro primer elugún. O sea, lo que hubo fue una apertura. O sea, por ahí, yo nunca tuve vergüenza de ser mapuche, pero siempre tuve cuidado de decirlo. Y bueno, lo que acá empezó a suceder es que mucha gente a través del apellido te lo pescaba y te preguntaba, y cuando vos no te quedaba otra que decir que sí, que es verdad, eh, no veías rechazo en esos ojos, veías como aceptación, hasta admiración. Así que estuvo ahí en ese sentido, sí, empezó a haber un cambio, que se termina de concretar con la llegada de Evo Morales al poder, ya más adelante, ¿no? Claro, Un presidente indígena en el poder. así, claro. Una pregunta, creo que fue un poco rápido. Me parece que mencionaste Vicente Catronao Pensén. ¿Él fue que tú decías que lo pasearon enjaulado? Claro, ¿Puedes contarnos un el, poco más por qué le hicieron eso? ¿Qué simbolizaba que a él le hicieran eso y tu vínculo con él? bueno, él es el tatarabuelo de mi papá. Yo ya soy chosnieto. Eh, Él era un cacique lonco que nunca negoció con el Estado. Entonces, en un contexto en medio de lo que es la campaña del desierto, pues, la ubican a la campaña del desierto acá, ¿o no? Bueno, como somos de diferentes países, quizás puedes Ah, decir algunas líneas para entendernos, para situar. bueno, a fines del siglo XIX, acá en la Argentina, se estaba debatiendo de qué manera se iba a insertar al mercado. Entonces, la mejor manera e idea que tiene es insertarse al mercado capitalista mundial como productora de materias primas. Entonces, las tierras que estaban habitadas por pueblos originarios y que la Argentina como Estado no había logrado todavía ganar a su favor, empezaron digamos, a ser acaparadas. Si bien en algún momento existió una intención de integrar a las comunidades, la forma más rápida fue a través del exterminio. Entonces, avanzaron sobre las tierras, eh, crearon campos de concentración donde torturaban y mataban a los indígenas que atrapaban. Por ejemplo, gente se morían por la viruela y le ponían la ropa de los que habían muerto con viruela para contagiarlos y bueno, o los sacaban de ese lugar y los llevaban a otro para desraizarlos sería. Y bueno, el cacique Pincén es uno de los pocos caciques de acá de la Argentina que eh, siempre estuvo como en equilibrio, pero nunca negoció con el Estado. Lo traiciona un pariente de él, que es Coliqueo, que estaba con él, era otro lonco, pero estaba con él siempre. Y, y bueno, y cae el cacique Pincel. En el momento en el que lo van a buscar, él estaba con la familia, se da cuenta, entonces para proteger a la familia, agarra a un hijo de él y sale a caballo para que lo persigan a él. Y cuando la familia vio que los soldados lo empezaron a perseguir a él,
se entregó la familia. Pasaron los días, lo atraparon a él. Tenía fama de irreductible. Y bueno, Roca, el presidente de acá, digamos, en ese momento no era presidente, pero bueno, era quien llevaba adelante la campaña del desierto, sintió que era necesario mostrarlo como un trofeo de guerra. Y lo paseó por la calle Florida, le sacaron unas fotos, y de ahí lo mandaron preso a la isla Martín García. Así que ese era el cacique Pincel. Entendido, gracias. Bueno, yo pienso que ya has respondido las preguntas porque, o sea, nosotros ya las preguntas te las habíamos enviado. Entonces, ¿hacia dónde se dirige tu accionar? Por un lado, has dicho que no es interés de tierras, pero si nos puedes, no sé, decir en breve, ¿cómo te visualizas? Eres lonco, pero no sé cómo, para que nosotros que no, por lo menos en nuestros países acá en el Caribe, no, eh, no trascendieron los pueblos originarios o las prácticas de los pueblos originarios. ¿Cómo sería el accionar de un lonco en este contexto, digamos, que está muy instalado el sistema de los estados? En general, viste que o sea, la definición ¿cómo es? La definición de capitalismo, perdón, de Estado con nación, en cierta forma, eh, digamos, pueden convivir en un Estado muchas naciones, ¿no? Como sucede en Bolivia, por ejemplo. Eh, Nosotros somos una nación, tenemos nuestras prácticas culturales, que muchas de ellas están incluso fusionadas con la cultura argentina. Nosotros lo único que buscamos es el reconocimiento por parte del Estado de nuestra identidad, como reconoce otras identidades, que también nos reconozca, que la nación argentina o el Estado argentino se plantea a sí mismo como un Estado plurinacional, porque en el día a día sufrimos mucha discriminación. Entonces, yo ya soy grande, ya me acostumbré a que me discriminen, a que me traten mal, es como que ya está, para mí es hasta natural, pero yo no quiero que eso les pase a mis hijas, por ejemplo. O sea, no quiero que ese odio que nos marcó a muchos siga trascendiendo, ¿no? Yo quiero equilibrio. Los nuestros dicen Cumefelen, o sea, equilibrio. Eh, yo quiero equilibrio. Y nuestra lucha en sí es esa, por el reconocimiento de que nos tengan como iguales. Porque eso somos, no somos ni más ni menos que los demás, somos iguales. Yo quiero el día de mañana mis hijas no tienen vergüenza de decir que son mapuches. Pero no me gustaría que pasen siquiera por una de las situaciones en las que he tenido que pasar yo, en las que he tenido que pasar hermanos, hermanas. Entonces, desde el lugar que tenemos nosotros, mi apellido, yo soy Pincén, pero Pincén significa Ñempín, que es el dueño del conocimiento. Es como la obligación de nuestra familia. Que ese conocimiento no sea exclusivo o expulsivo. Eso es lo que nosotros queremos. Recuperar nuestras prácticas espirituales y estar en paz. Muy bien. Eso. Bien, bastante claro. Muchísimas gracias. Yo creo que podemos hacer un alto aquí contigo y darle la palabra a la doctora y después va a haber un momento de preguntas donde quizás te pidamos otra vez a intervenir. Entonces le pasamos la palabra a María Alejandra y te agradecemos por lo que has compartido. Gracias, Margarita. Gracias, Eduardo. Y la voy a presentar a Verónica Molina. Ella es médica cardióloga, terapeuta familiar y de pareja, especialista en trauma individual, sistémico y social. Es facilitadora de constelaciones familiares, es directora del ISFT y presidenta de la Fundación de Constelaciones Familiares
Agradecemos, Vero, tu presencia y tenés la palabra. Mm, Si querés, te hago las preguntas, o Margarita. Bueno, primero saludar a todos. Buenas noches. Gracias por este encuentro, por esta invitación. Siempre son espacios, bueno, muy, muy ricos, muy nutricios. Así que gracias. Procede tú con las preguntas. Todavía está entrando personas. Estoy de anfitrión. Ok, ok. Bueno, nada, Vero, primero preguntarte, sí que, primero así muy sintéticamente, qué es el trauma, como para que tengamos por ahí una idea, y qué te llevó a vos a interesarte como médica en el trauma colectivo, en el trauma social. Ujú. Bueno, el trauma es una experiencia que nos deja sin capacidad de respuesta, ¿no? Es una situación donde lo que pasa nos encuentra, a veces porque estamos en un momento más vulnerable, a veces porque la experiencia se nos vuelve demasiado grande para lo que podemos en ese momento afrontar. Entonces, bueno, lo traumático de alguna manera es aquello que nos deja en pausa, que no nos permite responder como necesitaríamos. Y ante eso tenemos, bueno, distintos recursos a nivel del cuerpo, del psiquismo, del sistema nervioso, recursos para poder sobrevivir a esas experiencias que son tan intensas y difíciles, ¿no? Algunos recursos tienen que ver con no sentir, por ejemplo, con desconectarnos emocionalmente o anestesiarnos. Otros recursos pueden tener que ver con quedarnos como paralizados, de alguna manera remedando lo que sucede en la biología de los animales, ¿no? Muchos animales quedan congelados y de esa manera intentan pasar desapercibidos ante sus predadores, ¿no? Otros recursos pueden tener que ver con tratar de luchar contra lo que sucede o escaparnos, ¿no? De alguna forma, esta diversidad de respuestas ha sido muy eficiente porque hemos vivido como especie muchísimas experiencias desde la época de las cavernas hasta acá, ¿no? Donde guerras, inmigraciones, persecuciones, enfermedades y catástrofes naturales, catástrofes provocadas por el hombre, ¿no? Y bueno, lo que hizo que las personas que vivían esas experiencias pudieran sobrevivir son todos estos recursos, ¿no? Que nuestro cuerpo fue generando para seguir adelante. Y respecto de mí, bueno, vos contaste, yo vengo de la medicina y para mí la medicina es una vocación, un llamado, ¿no? El sentido de vocación como un llamado de acompañar en el dolor a las personas, con la idea de que cuando uno acompaña, ese acompañar alivia, ese acompañar trae sosiego, trae calma, ¿no? A veces podemos desde la medicina también curar, otras veces podemos hacer que esa experiencia sea menos desafiante, menos dolorosa o menos peligrosa. Y la verdad es que hace unos días pensaba en mis primeras experiencias en la Facultad de Medicina y cuando uno empieza a estudiar medicina, la primera materia que tenemos es anatomía. Es, bueno, esa materia donde nos enseñan dónde está cada pedacito del cuerpo, los órganos y cómo está armado la estructura del cuerpo humano, ¿no? Y anatomía se aprende con cadáveres. Y cuando yo empecé, mi primer día de facultad, entramos a la morgue y había dos cadáveres, ¿no? Y para mí fue muy intensa esa experiencia porque lo primero que vi en el cadáver al que me tocó acercarme fue una persona que había muerto. No vi un cadáver,
de un ser humano. Le puse nombre, pensé en su historia, pensé por qué habría llegado ahí, por qué no estaba enterrada, era una mujer, por qué no estaba enterrada como merecen todos los seres humanos, ¿no? Y me imaginé que era un aborigen que no tenía familia conocida y que había muerto sola en un hospital y como nadie había reclamado su cuerpo, había quedado, bueno, para fines médicos, ¿no? Eso me lo imaginé yo, le puse nombre, se llamaba Juana para mí. Y cada vez que todo eso lo hizo dentro mío, ¿no? Nadie me dijo que hiciera nada de esto, ¿no? Simplemente la invitación era, bueno, acá hay un cadáver, busquen esto, busquen aquello, ¿no? A mí me pasó eso cuando me acerqué a esa mesa y creo que puede haber sido bastante cierto lo que sentí y creo que haber mirado de esa manera a ese cuerpo humano fue por un lado un llamado de mi propia vocación, porque no es algo que yo haya pensado por alguna razón, simplemente me ocurrió, como me ocurrían y me ocurren cosas así, pero tiene que ver con un sentido más grande, ¿no? Si me preguntas por qué me dediqué después a todo esto, creo que está todo relacionado, como es un llamado de mi corazón, de mi alma, que sigo. Voy encontrando distintos instrumentos. En un momento fue la medicina científica, hoy es más la psicoterapia y creo que el trabajo con el trauma y en particular el trabajo con el trauma social tiene una dimensión espiritual que es imprescindible tener acceso a esa dimensión espiritual y para eso es necesario el trabajo personal, porque el nivel de dolor que contienen los traumas colectivos es tan grande que si no nos acercamos con otra visión y con otro corazón, nos enfermamos, no podemos sostener todo lo que ahí aparece. Y a la vez creo que esta es una época en la que, bueno, todas las experiencias traumáticas de la historia están apareciendo muy fuerte e intensamente, en parte por repeticiones, ¿no? El mundo, el mundo está en medio de muchas guerras en este tiempo. Es un tiempo muy, muy oscuro en ese sentido, ¿no? Hay mucho sufrimiento en el mundo. Y son guerras de repetición, son guerras de las que no se puede salir. Muchas no las conocemos también, ¿no? Hay muchas que no llegan a tener prensa, que se viven en la absoluta soledad y silencio. Y creo que hoy los recursos que tenemos, ¿no? Estamos acá todos juntos, compartiendo un espacio que fue consagrado, un modo sagrado hoy, y donde estamos hablando de dolores muy profundos y muy antiguos y muy presentes también. Pero este recurso se puede usar de muchas maneras. Nosotros lo estamos usando para poder sentir juntos y dar luz a historias muy difíciles que siguen actuando en el presente. Pero también esto se puede usar con mucha inconsciencia y simplemente repetir historias del presente sin conexión, ¿no? Con mucha, a veces hasta crueldad. Creo que esta situación de la actualidad, donde tenemos esta posibilidad de mirar el mundo desde lejos y ver mucho más de cerca todo lo que pasa, está potenciando la expresión de lo traumático y también está dando la oportunidad de que son como las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado hay algo que estalla y se potencia y se ve con mucha más fuerza y no podemos no verlo cuando está ahí. Y a la vez tenemos también la oportunidad de encontrarnos, de acercar historias, de
traer toda esta sabiduría, ¿no? Que hoy Edu hablaba de esto, ¿no? Traer la sabiduría que antes se silenció, y en buena hora que se silenció, porque ese silencio permitió que siguiera adelante la vida de esas personas, ¿no? Muchas personas sobrevivieron gracias a su silencio. Y cuando ahora hay más espacio y más seguridad, eso tan custodiado puede empezar a salir y a surgir. Y creo que hoy hay más personas despiertas para recibir esos regalos. Así que si me preguntas el por qué, creo que es un llamado muy profundo de mi alma que sigo, pero también creo que me tocó nacer en una época donde este tema requiere que sea abordado, ¿no? Y esta es parte de mi misión también. Qué lindo, Vero. Y fuiste mencionando esto del trauma sobre trauma que vamos viviendo o que por ahí inunda nuestra realidad. Y en tu vida personal, conocer lo que es el trauma social y todo eso, en qué cambió, qué hizo cambiar como más interno? Bueno, a mí me parece que si no miramos nuestra historia traumática histórica, quedamos entrampados en el engaño de lo individual, ¿no? Nos quedamos mirándonos de un modo muy narcisista, ¿no? Y yo, y lo que a mí me pasa, y por qué me pasa esto, y lo que yo quisiera, ¿no? Y cuando levantamos la mirada y vemos nuestra ancestralidad y el origen de esos ancestros y las experiencias que han vivido, muchas veces podemos entender más por qué y para qué nos pasa lo que nos pasa, ¿no? Cómo son esos ciclos de repetición. Eh, bueno, yo vivo en Argentina y soy argentina. Argentina es una mezcla enorme de historias, de culturas, todas vienen de historias traumáticas y muchas son secretas, ¿no? Y en mi caso también tengo historias traumáticas como todos los argentinos. De mi lado materno son inmigrantes de, de Rusia, pero eran alemanes, un grupo que se llamaban Alemanes del Volga. Fueron alemanes que vivieron en Rusia por 3 generaciones, escapando de la guerra, de las guerras de Europa, ¿no? Porque Europa vivió en guerra por siglos antes de las guerras mundiales. Entonces, bueno, en una época donde había ventajas para poder vivir en Rusia, porque la esposa del zar Alejandro era una alemana, bueno, se armó ahí un territorio que tenía una cierta independencia del gobierno ruso y bueno, ahí fueron muchos alemanes que estaban en medio de la pobreza y bueno, escapando de las guerras y se asentaron en el Volga a sembrar la tierra y a trabajar ese espacio. Y ellos, cuando muere esta esposa del zar, fueron perseguidos, ¿no? Y también muchos fueron masacrados, los que quedaron y murieron en campos de concentración, ¿no? Los primeros campos de concentración después de la Revolución Rusa que crea Stalin ahora desaparecieron cuando nosotros estábamos haciendo un trabajo de investigación y había muchas fotos de esos campos de concentración y cuando apareció la guerra de Ucrania, desaparecieron todas las fotos de los campos de concentración de Stalin. Como desapareció su historia, este es un grupo que pertenece a un genocidio no reconocido, nunca se reconoció el genocidio de los alemanes del Volga como tal, ¿no? Y fue, bueno, producto de la persecución del comunismo. Y del lado de mi papá vengo de españoles que llegaron a Latinoamérica, también muchos buscando, bueno, escapar de la pobreza. Y tengo también ancestros nativos muy negados. Creo que pueden ser tehuelches. Mi papá era de la zona de Cuyo, ¿no? Mendoza. Vive ahora en Entre Ríos desde hace muchos años, pero su familia es de allá. Y estuve ahora hace poco en el sur y sentí una gran conexión con el pueblo tehuelche. Estuve muy cerca investigando mucho su
cosmovisión, pero no tengo datos, ¿no? Es parte de esa información que quedó, bueno, como un secreto, ¿no? Y con la que me siento muy en contacto, ¿no? Siento que para mí el trabajo personal con esa ancestralidad fue lo que más me, me permitió recuperar mi fuerza vital, ¿no? Siento que mi fuerza vital fue creciendo y mi capacidad de claridad y de conexión conmigo, con mi cuerpo, con la tierra, cuando pude mirar más esa historia, ¿no? Y creo que es un continuum, no es algo que pueda abandonar, ¿no? Es algo que está vivo en mí y que cada oportunidad de comprender algo más es para mí un regalo. Qué lindo eso. Y Vero, esto que hablabas de las raíces y que te dio fuerza, que te da fuerza de vida, cuando desconocemos nuestras raíces, ¿tiene síntomas físicos individuales en una persona? El desconocer, no sé, de qué traumas vivió nuestra familia, de dónde vienen, o esos secretos que quedan de las raíces que no decimos, ¿no? El- Edu también lo mencionó, que el papá le dijo, somos mapuche, pero no digas nada, ¿no? Que quede en el silencio. Eso trae síntomas físicos. Bueno, creo que lo que queda en el silencio no se puede elaborar, no se puede digerir y todo lo que no tiene capacidad de digestión en nosotros, ¿no? Digestión emocional, comprensión, digestión en ese sentido mental, termina siendo huella en el cuerpo, porque el cuerpo es el espacio donde depositamos aquello que no tenemos posibilidad de ubicar en otro lado, ¿no? Em, pero también creo que hay momentos donde todavía las familias o los sistemas familiares, sociales, no tienen los recursos para poder abordar esas grandes deudas, ¿no? Con su propia historia. Entonces son cuestiones que no se pueden apurar, que llevan tiempo, que lleva también condiciones. Las condiciones tienen que ser las adecuadas para que un tema tan doloroso y difícil pueda empezar a aparecer en los descendientes, ¿no? O sea, hay alguien que naturalmente llega en la transgeneracionalidad y de pronto empieza a sentir interés y a preguntar y a sentirse conectado con la historia y a leer libros. Eso no se puede forzar, eso va a pasar. Y pasa cuando el sistema a nivel más inconsciente percibe que están las condiciones dadas. Eso no significa que sea fácil, ¿no? Las personas que les tienen esa tarea para el sistema muchas veces tienen que lidiar con resistencias, con exclusiones, con mentiras, con engaños, ¿no? No es fácil ser quien debe empezar a traer preguntas y luz a la historia familiar, pero también cuando se es consciente de eso, ¿no? De que es una función más grande que uno mismo, que responde a una dinámica sistémica, también eso alivia, ¿no? Es como lo que nos toca hacer. Eh, si pensamos transgeneracionalmente, qué historias tan difíciles han vivido los ancestros, ¿no? Muchos tuvieron que escapar de las guerras o tuvieron que esconderse por muchos años o pasaron hambre o tuvieron que irse de sus lugares, ¿no? Y bueno, y los siguientes tuvieron que tratar de acomodar un poco la supervivencia y que no sea tan difícil tener lo mínimo y quizás otra generación dio mejores recursos para poder acceder al conocimiento, a una vida más fácil o más digna. Y recién la siguiente generación puede empezar a sentir lo que antes no se pudo sentir. Porque sentir no se puede sentir si no tenemos un techo, si no tenemos un cobijo, si no tenemos alimentos, si no tenemos un grupo al cual pertenecemos, si no estamos en un cierto marco de seguridad, no vamos a sentir si estamos en medio del peligro, ¿no? Y con muchas dificultades de sostener lo básico. Nuestro sistema está armado así, ¿no? Sentir ya es una función
mucho más sofisticada, ¿no? Que es muy humana, pero cuando estamos muy privados de lo básico o muy en riesgo, no vamos a sentir. Entonces, pensarlo transgeneracionalmente también puede ser importante. Entonces creo que sí deja huellas, que sí hay muchos síntomas por todo esto que estamos hablando, pero que a la vez son temas que no se pueden forzar, que no se pueden apurar, que lo que sí podemos hacer es dejar en mejores condiciones para que todos los que, bueno, vayan sintiendo dentro de sí el impulso de hablar, de contar, de preguntar, puedan sentirse más seguros de hacerlo. Bien, gracias, gracias Vero. Estamos por ahí en tiempo y si te parece, Margarita, podemos abrir a si hay preguntas Y sí, de los que sí, creo estemos que está presentes. buenísimo, buenísimo para abrir un conversatorio. Pueden ir levantando la mano. No sé si Edu quiere decir algo después de lo que ha dicho la doctora, antes de que abramos a todos los micrófonos. Bueno, Ah, eso, ¿sí? un gustazo. Ahí en San Juan dijiste tu familia, En Mendoza, mi en familia Mendoza. paterna, sí. Ah, está Ujú. bien. Ahí en esa zona hay mucho, sí, hay mucho mapuche, y hay mucho huarpe también. Eh, Mm. y bueno, con respecto a lo que yo me olvidé decir, que mi abuelo se llama Fortunato Loria, es ultra italiano, eh, se vino también escapándose de la Segunda Guerra Mundial. Mi bisabuelo Mm. estaba acá, le pagó una persona de un barco, al capitán de un barco, para que lo traiga de polizón, y se vino. Y no se pudo volver nunca más porque era considerado desertor. Pero bueno, él ya partió igual también. Eso. Mm. Bien, si tienen preguntas, Bueno, yo me animo a romper el hielo. Esto que decía Verónica de eh, es muy, muy fuerte todo. A mí me hacía pensar en los árboles genealógicos, el simple desarraigo, eh, tanto para quienes tienen que, o sea, descendientes de migrantes, que muchos de nosotros somos descendientes de migrantes, como para quienes fueron desarraigados, como decía Pinsent, porque los expulsaron de su tierra. O sea, y sobre todo para estos pueblos, quizá estoy diciendo algo que no necesariamente esté estudiado, eh, ¿qué efecto puede, digamos, reflejar? A veces decimos aquí, porque la doctora, o sea, estamos delante de una doctora, pero y me gustaría también escuchar a Estela como psicóloga en el comportamiento, en la conducta. Eh, ¿qué, qué podemos reconocer? Porque para mí este conversatorio, la invitación es a mirarnos y ver qué pudiéramos estar nosotros, cualquiera de nosotros, estar viviendo que nos ayude a reconocer que nuestros antepasados vivieron algo así como lo que han contado, tanto Verónica como Edu. Eh, no sé si se puede comentar un poco más a ese respecto. Bueno, lo que puedo decirte, Margarita, es que es muy importante no pensar que todo se debe a todo lo que nos hace sufrir, ¿no? Se debe a a las circunstancias actuales, ¿no? A veces tendemos a pensar, bueno, estoy triste porque, no sé, me pasó tal o cual cosa, y a veces es una oportunidad esta pregunta, ¿no? Si hay algo que se repite dentro nuestro, si de pronto no es tan coherente el nivel de tristeza o el nivel de violencia o de enojo en el que puedo entrar, o ciertos pensamientos que se pueden volver repetitivos, ¿no? Como, bueno, no me sale nada, o
para mí no hay nada, o a mí nunca me toca la parte buena, o a mí nadie me ve. Bueno, pueden haber muchos, ¿no? Pero si encontramos en nosotros pensamientos, emociones que se repiten y que podemos en algún punto darnos cuenta de que son demasiado grandes o demasiado insistentes para lo que realmente me pasa, entonces conviene preguntarnos si esto puede tener otro origen, que no sea solamente esto que está pasando hoy en mi vida, ¿no? O que pasó ayer, sino mirar esto que decía, ¿no? Levantar la vista y mirar hacia la historia, porque podemos tener sentimientos que por identificación, por lealtad, muchas veces traemos de nuestros ancestros sentimientos de experiencias no elaboradas, ¿no? Esto, de pronto una ira descomunal. Hay personas que se enojan y tienen una necesidad de arrasar, ¿no? De romper todo, porque y no entienden muy bien por qué o de qué se trata esa experiencia en su intensidad, ¿no? Y, y a veces esto como se diagnostica como muy fácil y se rotula, pero no se encuentra el origen. Y este origen puede ser uno posible, ¿no? Desde de la ira, la rabia por lo que se perdió, por lo que se les quitó, por lo que injustamente se vivió, ¿no? O por venir también de historias de perpetración, o sentir un dolor enorme y sin ganas de vivir. Hay personas que viven experiencias de esto de angustia, de depresión, que tienen muchas veces la raíz en estas historias que ni siquiera son conscientes, que, que son su historia también y que de esa manera los habitan, ¿no? Nosotros no venimos de esas historias, ¿no? No pueden no estar en nosotros. Están en nuestra genética, en nuestra epigenética, nuestro cuerpo está armado de esas historias. Entonces, esto está en nosotros. Y a la vez está como una oportunidad de que cuando esto pueda verse, sentirse, reconocerse y honrarse, puede tener otro lugar, ¿no? No es mágico, pero de a poco es posible digerir la historia que está presente en el presente. Gracias. Hay una pregunta aquí. Estela, ¿la puedes hacer, por favor? Mientras Estela se desmutea, leo lo que dijo María Esther. La escuela secundaria de la Isla Martín lleva el nombre del cacique Pincén. Mm. Sí, Ok. no, de hecho ahora el 30 de octubre tenemos una invitación para ir ahí a recorrer y hacer una ceremonia de, en nuestro caso lo que hacemos es porque la creencia nuestra, el fuego llama, el fuego es la manera en la que uno se conecta, entonces el humo es el wifi, digamos. Entonces, eh, si prendemos un fuego, hay un pedacito del alma de la creencia nuestra que se pudo haber transformado en Alué, que son las almas que están sufriendo, eh, que, que necesitan volver a reencontrarse en el Wolumapu. Entonces, nosotros nos invitaron a ser parte de una ceremonia y bueno, lo que hicimos fue pedirle a la organización que nos deje hablarles a esas almas, a nosotros, para, para que tengan paz. Y bueno, eso, como es, ya se están por suerte produciendo estos lazos con la isla Martín García, así como también con otros lugares. Acá en todo lo que es Buenos Aires, hubieron muchos lugares de dolor y nosotros estamos pudiendo hacer ceremonias en todos los lugares eh, donde justamente hubo dolor. Nosotros, en nuestro caso, por ahí, con la pregunta que vos hacías, Margarita, eh, nuestra gente pasa por 3 estadios. Así, hay todo un estadio de vergüenza y cuando supera la vergüenza, muchas veces se llena de odio, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando yo era chico, tenía 15 años, creo,
cayó en mis manos un libro, La Patagonia Trágica, de José María Borrero, que cuenta lo que le hicieron a los Onas en el sur, y la verdad tenía un sentimiento horrible, malo con respecto a la iglesia, con respecto a los blancos, con respecto a todo mal, errado de mi parte, porque mi mamá es blanca, pero bueno, yo también soy blanco, tengo sangre blanca. O sea, aparte es una pavada estar metiéndole colores al ser humano. Pero entonces, o sea, viene toda una etapa de odio y los que superan la etapa de odio están en equilibrio. La cosmovisión y abrazar la cosmovisión nos permite estar en equilibrio y entender. O sea, y por ahí lo que pasa con muchos hermanos y hermanas es que están en esa fase de odio, que cuesta salir. No es que sean malos, sino que a su corazón los está guiando el dolor. Nosotros, desde nuestra cosmovisión, pudimos alcanzar el equilibrio. O sea, pudimos estar en paz y entender que lo que sucedió por una determinada cuestión y listo. Y ya con esto doy un ejemplo más y ya, no, ya me callo. Pero, por ejemplo, lo que sería el archienemigo nuestro era Roca. Roca para el mundo mapuche es mala palabra. Es como Videla para la gente que padeció la dictadura. Eh, yo estaba asesorando un museo de frontera que le quería cambiar la perspectiva pro campaña del desierto por una perspectiva más integral. Y me tocó ir a exponer la idea del museo al Museo Roca. Y en el Museo Roca se asomó el descendiente de él, que me quería conocer. Y bueno, charlamos. Me dio el teléfono. Yo dentro mío tenía que, o sea, la desilusión y el dolor de que siempre estamos con la de perder nosotros. Es como que pasan los años y siempre perdemos. Pero que también nosotros también estamos equivocados, porque siempre vamos desde el dolor. Y desde el dolor uno puede tener un impulso, pero el impulso se va y ¡puf! Cae de vuelta al piso. Yo entendí que el camino era el diálogo. Me costó, no puedo decir que fue fácil, pero hoy por hoy, el otro día hice una nota, la publiqué en un diario que se llama La Orejiverde, y se la mandé a Roca. Y le dije bien, digo, mirá, yo la verdad no estoy de acuerdo para nada con lo que pasó en la campaña del desierto, eh, pero puedo entender la situación. O sea, uno puede hacer un análisis eh, hacia 200 años atrás y decir, o 100 años atrás, y decir, bueno, las cosas se dieron de esta manera. Pero si seguimos tejiendo desde el odio, no le vamos a dejar nada a nuestra descendencia, a nuestros hijos. Los estamos gestando con odio y siempre desde abajo, porque siempre perdemos. Entonces, yo dije, yo te invito, hermano, a que los dos caminemos por el diálogo y salgamos adelante los dos, en un contexto en el que la Argentina está evocando de vuelta la campaña del desierto, en un contexto en el que nuestro presidente está hablando de los valores del Roca, y yo pude llegar a la raíz, saltar toda la mediocridad propia del contexto político, ir a la raíz y ahora me voy a encontrar con él y vamos a charlar. Y una de las cosas que él me dijo en un audio, que ojalá se los pudiera hacer escuchar, pero es, nosotros no somos tan distintos, yo quiero lo mismo que vos. Y estamos hablando del sobrino nieto de Roca, de Julio Argentino Roca. Ya, el camino es el diálogo, pero para poder caminar ese camino hay que estar en paz. Y por ahí es lo más difícil, ¿no? Ay, muchísimas gracias. De verdad, se siente que lo estás diciendo de corazón. Sí, nos tocará volverte a invitar para que nos cuente ese proceso de cómo encontraste el equilibrio, porque me parece súper interesante.
¿Alguien más? Teníamos por último la pendiente la pregunta que iba a hacer Estela y es ahí ya terminaríamos cerrando. Leo el comentario que dice Robert, que qué bonito esas palabras, ir desde el diálogo y dejar el dolor, ir con la visión de que aunque no esté de acuerdo, puedo entender y sanar. Qué bonito esa búsqueda del equilibrio. Gracias, Robert. Bueno, Estela, muy bien. Es para la preguntita que hice ahí, allá arriba, sí. Sí, exacto. Ah, La qué bueno. biologización. Ya, Dígalo sí. tú misma, ¿qué es eso? Bueno, bueno, y aprovecho para agradecer a Edu que de alguna manera nos recuerda también como la misión y el proyecto que vamos haciendo en el Círculo Estrella Vital, ¿no? Pasar del dolor al amor para ir tejiendo otros hilos diferentes. Bueno, la pregunta que escribí estaba en el contexto de los trabajos que ha ido haciendo el centro, de la doctora Verónica y con Alex también. Si ustedes han podido descubrir alguna, alguna biologización o alguna enfermedad, llamarían en la medicina convencional, que pudiera decirse que es algo que la pudiéramos relacionar con todo este trauma histórico. Era esa como mi pregunta. Estaba mirándola para decirla textualmente y ahora no me la encuentro. ¿Dónde fue que la puse? Bueno, Yo pero más o menos, yo la estoy viendo, dice, ¿existe alguna biologización médica detectada por el trabajo sobre el trauma? ajá, sí, pero en relación al trabajo que ellas que hacen en el centro de la doctora Verónica. Y antes de eso, yo al hacer la pregunta, se me encendió como el deseo de investigar un tema con relación a las mujeres y es el tema eh, en relación al útero de las mujeres, el tema de los miomas. Eh, Se me prendió como esa lucecita porque fue tanto el tema de violencia sexual que, no sé, se me abre como una hipótesis que pudiera tener alguna relación, pero bueno, eso ya se me abrió como esa cuestión allí. Y entonces, pues, escucho a la doctora. Gracias. Gracias, Estela. Lo que puedo decir a priori, falta mucho por seguir haciendo en ese trabajo de investigación, porque la muestra que tenemos todavía es pequeña para que pueda ser representativa, ¿no? Así que necesitamos seguir profundizando con la cantidad de muestras que son encuestas, ¿no? Encuestas de quienes quieren contar un poquito de su historia a partir de esas preguntas. Pero hasta acá lo que puedo decir es que vemos una gran prevalencia de síntomas de enfermedad mental grave, ¿no? Cuando hay historias de genocidios no reconocidos, tanto de psicosis como esquizofrenia, paranoia, trastornos bipolares o depresiones graves. También vimos en ciertos grupos una mayor tendencia a pérdida de embarazos, ¿no? O a enfermedades relacionadas con la fertilidad, como infertilidad sin causa orgánica. Eh, es decir, que esto que traía Estela, las cuestiones de la fertilidad y la maternidad, también las pudimos relacionar hipotéticamente con temáticas o de muertes prematuras de niños o embarazos o mujeres que mueren en los partos, que la prevalencia de esto 3 generaciones atrás o 4 era muy alta, como también con historias de violencia sexual, ¿no? Que en todos estos pueblos, que nuestras ramas de investigación fueron los descendientes de pueblos originarios, los descendientes de armenios y descendientes de alemanes del Volga. Estuvimos investigando en esos 3 grupos y bueno, estas son las prevalencias más importantes que veíamos, ¿no? Que eran las hipótesis que teníamos también. Pero como les digo, todavía tenemos que seguir para que tenga más fuerza el trabajo, ¿no? Cuantas más personas responden las encuestas,
bueno, más claros nos hace también. Gracias. Bien, muchísimas gracias y bueno, vamos a ir ya al cierre. Estela, si ya querés hacer la parte del agradecimiento y el cierre del encuentro. De mi parte, muchas gracias a todos, muchas gracias a Eduardo y a la doctora por estar, por su tiempo. Y Estela, Bueno, Hay eh, preguntas. todos hablan, pero estoy encontrando ahora el microfonito que está. Ana, ¿podés? Ah, ahí está. Ok, bueno, entonces ahora lo que nos queda es como agradecer, ¿verdad? Y agradecer con mucha fuerza este camino que cada día va tomando un tantito más de fuerza, de ir haciendo este camino, de pasar del dolor al amor. Tanto como decía la doctora, como decía Edu, de alguna manera es lo que nos va a ir llevando a la sanación. Y esa sanación se va a traducir en paz, en armonía, en convivencia. Y eso que anhelamos tanto de que cesen las guerras, de que vivamos en paz, y lo que comenzamos haciendo siempre en el círculo, que es como poniendo esa luz, nos dice Edu que el fuego también es un símbolo de ellos, sanador. Encendemos poniendo esa luz y queriendo que en todos los lugares haya luz. Yo creo que de alguna forma nosotras y nosotros estamos eh, colaborando para que eso sea. Y quizás no va a ser de la misma manera al unísono, o sea, en todos los lugares, en todos los tiempos, pero sí estamos poniendo una semilla para que esto vaya siendo. Yo tengo la certeza de que cada vez que nos juntamos en como en este fogón, ¿verdad? En este convite, en esta reunión, en este círculo, a algún lugar de la tierra donde más se necesite, llega esta semilla de bienestar, de paz, de armonía, de luz, de buen vivir. Entonces agradecemos por eso, agradecemos pues toda esta colaboración de cada quien, de cada uno. Agradecemos también el aporte, Edu, con todo lo que nos ha presentado, nos ha compartido. Doctora Verónica, con toda su vivencia, su experiencia, y también el deseo de todos de que el mundo sea un lugar más bonito y más habitable. Agradecer también a todas las personas que han estado presentes, que han estado aquí, y ojalá que nos llevemos eso, que nos llevemos también como esa metodología o esa pedagogía de ir poniendo allí donde hay más dolor, poner una gotita de amor para que esto vaya cambiando. Así que muchísimas gracias y que nuestro corazón siempre tenga ese deseo de infinito. Dice, nada en la creación es tan preciado a Dios como el silencio y como el aporte de ese deseo de infinitud y de paz y armonía. Así que muchísimas gracias. Bueno, y Gracias, bueno, Estela. entonces, Gracias. Voy a tomar una foto, a ver si todos pueden abrir su cámara, quienes puedan. Quienes puedan. Gilda, Maritza, me avisan. Muchas gracias. Antonio, Robert, ahí voy. 1, 2. Ahí voy. Momento, no se muevan, no se muevan. Ahora sí.
Gracias por estar. Bueno, la grabación será compartida para que la podamos volver a escuchar. Agradecemos mucho a Alejandra el trabajo de presentar y de introducir y de haber también encontrado a Pinsén. De verdad, te admiro mucho. Lo que has hecho nos va mostrando el camino al cual estaremos invitados los que nos toque descubrir en nuestra historia ese proceso vivido. Así que muchísimas gracias y esperamos que la divinidad te siga acompañando en este camino que ya emprendiste. Gracias. Y aquí Gracias también a ti, Margarita. Gracias a Muchas todos. gracias. Gracias para a el todos. 12 de octubre lanzamos la invitación. Para los 12 de octubre hacemos también un encuentro un poquito más amplio, también profundizando en esta misma línea. Queremos aportar a sanar esa memoria colectiva de dolor desde ahí. Así que ya le llegará la invitación. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches, hermoso, gracias. Hasta la próxima. Buenas Gracias, Chao, noches. chao. Gracias. Ah, Chao, Edu. Chao. A Un todos. abrazo. Chao, chao. un abrazo. ¿Cómo es? Mapuche, Marí, Mapuche, Ah, Peucayal. Cuando uno saluda, Peucayal. Peucayal. Obrigada. Chao, calla. Mm, Buenas noches. chao.